Bienvenidos a Chasing the Ride, un video podcast lleno de conversaciones profundas con personas extraordinarias para quienes moverse es existir. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a Chasing the Ride otra vez. Hoy seguimos con una línea muy especial y es ciclistas profesionales. Tenemos a Elvia Cárdenas, una invitada muy chévere. Hace rato teníamos en la lista de personas que nos gustaría tu nombre, tienes que saberlo, entonces es un honor tenerte aquí, entonces quisiera que te presentaras y nos contaras pues un poquito acerca de ti. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, primero que todo, y pues también puse a revisar un poquito del podcast y me pareció muy chévere y muy interesante, y pues nada, que les cuento de mí, soy ciclista profesional hace alrededor de 4 años. En esta oportunidad estoy corriendo para el Just Cycling Bien Team, que es de Juan Charri y el Dr. Lucena, entonces pues ahí vamos. Chévere, antes de que arrancara el podcast estábamos hablando de hace cuánto habías empezado y me sorprendió que es reciente, ¿no? No tienes de pronto la historia de, no, desde niña ya iba súper enfocada, entonces cuéntame pues a esa edad, ¿a qué edad era? Uy, tenía como 19 años. Como 19 años, o sea, ¿cómo empiezas a montar bici? Porque a esa edad, ¿cómo arrancas? Bueno, pues la bici siempre ha estado en mi vida desde muy pequeña. Mi papá siempre nos sacaba a mi hermana y a mí a montar bici. Íbamos al Parque de la Florida, no sé si de pronto lo conocen. Íbamos allá y pues nada, o sea, era como súper normal, súper tranqui. De domingo. Y dejé de montar, o sea, eso fue cuando estaba muy pequeña. Dejé de montar y pues en el colegio no hice nada de eso. ¿Pero hacías deporte? Mucho. Sí, siempre me ha gustado mucho hacer deportes, hacía de todo lo que se me atravesara y me gustaba mucho hacer gimnasio, pero quería ser futbolista. Okay. Un detalle interesante. Y, o sea, y jugabas serio, digamos, como que entrenabas y toda la vaina. O sea, ese era mi sueño y yo decía como no, yo quiero llegar a ser futbolista profesional, que chévere, que todo ese mundo. Pero pues nunca se dio como la oportunidad y me gustaba mucho jugarlo como en el colegio y todo eso, pero pues nunca tuve la oportunidad como de entrar a una escuela o algo así. Entonces, pues ya como que lo dejé de lado y cuando terminé el colegio, mi hermana comenzó a trabajar en ciclovía. Ajá, y comenzó a conocer muchísima gente que montaba bici. Y me dijo un día como, no, deberíamos ir a montar bici. Y yo, bueno, entonces le cogí una bicicleta que tenía mi papá ahí de acero y dijimos como, pues vamos, ¿qué más da? Y nada, me pareció muy divertido, lo disfruté muchísimo y todos los paisajes, la gente, o sea, tener amigos, la conversación en la ruta, entonces eso fue como el inicio de todo. ¿Y a dónde fue? O sea, ¿salieron a montar ciclovía o fue fuera de Bogotá ya una ruta como más...? Pues, o sea, fue curioso porque cuando comenzamos hacíamos como subachoque o cosas así. Ah, pero ya era... Sí, ya, o sea, salíamos a carretera como tal. Sí. Y recuerdo que, o sea, con ellos, con ese grupito de amigos que teníamos, nos hicimos un fondo hasta Duitama una vez y llevábamos súper poquito montando bici. ¿Y tú ibas en la bici de tu papá? En la bici de mi papá. Wow. Íbamos como aletica, todos así súper... Sí. Entonces, o sea, como que todo ese ambiente hizo como que amar al ciclismo desde ese momento. Entonces fue muy bonito. Ve, tremendo. Y tú arrancaste a montar con ellos y, o sea, ya habían algunos que andaban en bici de ruta y que de pronto decían, uy, ¿usted como que está andando o algo así o no? Sí, o sea, creo que ellos fueron los que me motivaron principalmente como a intentar meterme a la competencia y todo eso, porque en ese fondo justamente íbamos con maleta y llegué arriba en el Cisga de primera. De primera. Entonces, claro, eso como que lo motivó a ellos también, diciendo como, no, deberías intentar, que yo no sé qué. Entonces, o sea, esa fue la motivación principal en ese momento. Y de ahí, de paso de salir hasta Duitama, que eso ya, ¿cuántos son? ¿Como 200 kilómetros o más? Casi, como 180 y algo. Claro, casi eso 200. Es una ruta dura, durísima. Y, o sea, ¿en qué momento cambia el chip de salir a conocer lugares a voy a empezar a, no sé, a subir a patios, a mirar tiempos, a probarme con gente? Pues siempre me ha gustado, soy muy leñera. Siempre he sido muy leñera desde que O sea, en Duitama tú prendías a todos los manes ahí subiendo. Me encanta ser leñera. Yo me acuerdo ahí, un paréntesis, una vez en un vals, yo estaba en un vals y tú estabas también en un chequeo de esos. Supongo que sí, creo que era ese. Que era un evento en que se iba duro, o sea, íbamos durito y llegamos a Arepas. Y en un punto de Arepas tú pegaste un taponazo que todo el mundo quedó como... ¿Saqué? Sí, me acuerdo mucho de eso. Sí, recuerdo también ese momento. Como olvidarla. Ajá. Entonces, o sea, en ese momento, como que estábamos en ese grupito, teníamos, o sea, éramos, no recuerdo cuántos éramos, pero tenían como un grupo que se llamaba Vicious Roots. Entonces, ellos también pues querían competir y nos dijeron como, no, pues hagamos carreritas, o sea, amateur. Sí.
no recuerdo, Criterium, no recuerdo el nombre de esa carrera. Bueno, como un Criterium, entonces comenzamos ahí, que una crono por equipos, que, o sea, fue como así, como que ellos nos incentivaron a meternos a esas carreras y desde ahí comenzó todo. O sea, ¿y ganaste algo de entrada? No, en ese momento no, o sea, en esos Simplemente chequeos... participaste y no, te y gustó, y pero me gustó. no... Exacto, o sea, como que sentí esa, o sea... no sé cómo decirlo, como ese feeling con la competencia, Sí. o sea, como esa adrenalina que sientes cuando estás corriendo y me gustó muchísimo, o sea, me encantó. Ahí empezó. Ajá. Y después de eso, ¿seguiste haciendo criterium si te fuiste por el lado como de bici fija y eso? ¿O empezaste con...? No, o sea, yo comencé en la bici de ruta. Ajá. Y ahí entramos a algo que hacía la Liga de Bogotá, que eran unos chequeos de cronos, algo así, o sea, como un club que había que se llamaba Ajá. Cronos. Ah, ok. Ajá, Que se hacen como en y- Almaviva y eso, y hacen ahí rutas, ¿no? Sí, o sea, eran 3 etapas. Entonces Ya. hacíamos una plana por Almaviva, una que venía de San Francisco Ya. y no me acuerdo cuál era el otro. Ok. O sea, Cronos ya era un equipo Sí. como competitivo y Sí. había gente que ya estaba... Sí, ya era un club de Sí. la Liga de Bogotá. Serio. Entonces, con mi hermana nos fuimos a esos chequeos y no, pues fue divertido. O sea, no ganamos nada ni nada de eso, pero ya decíamos como, o sea, estábamos con niñas que nosotras decíamos, wow. O sea, uno Son dice otro cómo nivel. andan, sí. Ya o nos sea, llevaban maleta. prácticamente. Entonces, o sea, nos gustó muchísimo y dijimos como, o sea, yo dije como, vamos a intentarlo, Ajá. no perdemos nada. Y después de eso, conocí al Team Brigade. Brigade. Sí, que ya era un equipo de piñón fijo, Ah, pero ok. que estaban comenzando a sacar un equipo de ruta. Ok. Entonces yo entré como ahí y después comencé a probar la bici de piñón fijo y ahí sí. conocí a Lorena Villamizar. Ah, ok. Ahí... ¿Ella era de ese club Sí, también? sí, ya estaba, pero sí, ese era como un equipo de piñón fijo solamente. Ya. Y ahí fue cuando la conocí a ella y comenzamos a correr así en piñón fijo. Y también O sea, me gustó mucho. ustedes dos son como contemporáneas, es decir, en cuanto tiempo de haber iniciado en el ciclismo. No, ya comenzó un poquito antes, o sea, en ese momento que yo entré al Team Brigade, ella ya había corrido varias vueltas a Colombia, Ok. pero seguía ahí como a veces, o sea, a veces corría, a veces no, pero ya llevaba un poquito más de tiempo. ¿Y en qué momento das ya el salto como a decir, bueno, a mí como que esto me gusta, pero aparte de que me gusta, pues digamos que sobresalgo sobre Sí. el promedio? ¿En qué momento llega como esa revelación? Bueno, eso fue una historia aparte porque fue la primera vez que fuimos a La Vega con mi hermana. O sea, Ajá. mi hermana y yo éramos juntas para todo lado montando bicicleta todo el tiempo. Y dijimos, vamos a conocer La Vega. Entonces nos fuimos para La Vega, íbamos subiendo y como llegando a la báscula, Sí. nos pasó un grupito en que iban Javier Jamaica, iba el que es mi novio, que es el mejor amigo de él. Ok. Iba Daniel Méndez, o sea, iba un grupo súper gente muy grande, buena. sí, de gente muy pro. Entonces yo cuando vi que pasaron, yo, aquí fue. Un momento de brillar. Sí. Entonces yo dije, no, me los voy a pegar y me les pegué como, uy, no recuerdo hasta dónde. Me les pegué un buen ratito y ya cuando llegamos arriba, Javier había acabado hace poquito de hacer el com de patios. Ah, ya. Entonces dijimos como, no, hay que pedirle la foto. Entonces ahí fue cuando conocí a mi novio y él, o sea, él más adelante le estaba corriendo en el equipo que te digo de Camacho, que te dije ahorita, de Camacho Premium. Sí. Y entonces estaban haciendo unas convocatorias y me dijo como, ay, no éramos nada. Esa fue la conquista. Esa fue la manera Sí, de conquistarme. acercarte. Entonces él me dijo como, no, deberías intentar, o sea, tú andas bien, deberías intentar hacer los chequeos. Y yo, pues bueno, intentemos. Y hicimos todos los chequeos, unos chequeos durísimos. Ya con otras niñas también, Sí. como que aspiraban a ser profesionales. Sí. De hecho, había una, es que no recuerdo el nombre, ya fue hace muchísimo tiempo. Una niña que andaba demasiado bien. Bueno, ya como que no siguió con el ciclismo de ruta. Pero, o sea, como que ahí comenzó todo ese proceso y el profesor Lear fue el que como que me guió en ese momento. Y ya, o sea, como que me dijeron como, sí, vas a correr los nacionales. Y yo, ¿qué? O sea, yo no lo esperaba, Claro. así, fue como de la nada. Y ellos nos ponían a entrenar con los chicos del equipo y todo, o sea, toda esa cuestión. Entonces, pues ahí fue como cuando comencé ya a competir, entre comillas, pues profesional, Ajá. por así decirlo. Y hasta ese momento, o sea, es decir, antes de eso, tú no tenías como claro cuál era como el proceso para llegar a, si no se fue dando todo y tú Ajá. ibas como andando ahí y se iban apareciendo Sí. oportunidades, cosas que te gustaban, pero tú no te veías como, en un año voy a estar en tal. Exacto. O sea, Nada. es que por eso fue súper curioso, porque
pues yo nunca dije como, no, yo quiero ser ciclista profesional, o sea, jamás. Y no sabía ni siquiera, yo no sabía nada, o sea, lo que tú dices. Fue como que poco a poco se fue dando, ni siquiera estaba en un club, entonces ahí me ayudaron como a meterme al club y yo no sabía nada, nada, nada. Entonces fue muy bonito también por eso, porque como que todo fluyó. Ya. Y cuando, o sea, te llevan ahí a nacionales de entrada, o sea, Sí. tu primera carrera fue nacionales. Pero eso fue, es que no recuerdo si fue en el 2021 o en el 2020. Creo que fue en 2020, que fue cuando se acabó la pandemia, entonces los hicieron en Pereira, pero normalmente era un circuito. Ok. Y en esa oportunidad salió primero subiendo y luego se hicieron el circuito, por el tema de la pandemia y todo eso. Y yo, pues yo tenía una bici pues normalita, o sea, de aluminio, ruedas en aluminio, normal. Y yo dije, no, no importa, vamos a darlo todo. Y recuerdo que comenzaba, o sea, salíamos y pues en Pereira, tú sabes que hay unas paredes así. Y apenas salíamos había una pared súper dura. Y ya me comencé a quedar y yo no. ¿Y cuántas niñas compiten normalmente en un nacional? Uy, en esa oportunidad fueron como 100. Ah, es un grupo grande. Sí, 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 eran bastantes. Pero bueno, como que seguimos subiendo, ya yo cogí una marchetica y yo estaba con niñas a las cuales admiraba muchísimo y yo decía como, o sea, me sentía como muy feliz por eso, porque a pesar de que no estaba adelante, como que estaba ahí con ellas, Estabas que yo cumpliendo el decía, sueño. ellas andan muchísimo, o sea... ¿Y quiénes eran? Di nombres. Uy, es que ya casi todas han retirado. ¿Retirado? Sí, sí, sí. En ese momento estaba el equipo de Bogotá, Ujú. que lo llevaron en esa oportunidad. Ay, no me acuerdo quiénes estaban. Diana Paola, es que son, o sea, ya casi todas están, Como otra generación. se retiraron, sí. Entonces yo decía como, ay, qué chévere. Claro. Y, o sea, como que llegamos al circuito y comenzamos a ver el circuito y ya se acabó la carrera y fue muy bonito. O sea, fue como la primera experiencia que viví ahí. Y en ese momento, ¿tú ya estabas ganando algo del ciclismo? O sea, ¿estabas contratada por el equipo o algo así? ¿O en ese momento los equipos simplemente te dicen, te damos, no sé, la inscripción? Sí. ¿O era No, o más sea, así? ellos nos llevaban a la carrera, no nos cobraban nada. O sea, uno ponía el material y todo, pero... pues, Ese nos era como llevaban su aporte, Ajá, digamos. exacto. O sea, llevarnos a correr. Ok, ¿y así sin mismo ningún también costo. pasaba con los hombres? ¿O sea, habían hombres que sí estaban contratados? No, o sea, como era un equipo tan pequeño, también era lo mismo. Igual. Ellos llevaban a correr, entonces, o sea, les daban como los viáticos y Ujú. todo eso, pero ya. Bueno. O sea, no un sueldo ni nada. Ah, ok, ok. Y bueno, después de ese nacional, ¿te va bien? O sea, como que tú dices, sí puedo... Sí, o sea, pues ese año yo corrí ese nacional y ya no corrí nada más durante ese año. Ujú. Fue como, no sé, lo primero. Y luego sí entré como tal a la Liga de Bogotá. Ya. O sea, ese equipo se acabó, como que el proyecto Sí. era nacionales y ya. Sí, ajá. Entonces Ok. después pasé a la Liga de Bogotá y ahí conocí a Luz Adriana Tovar. Ok. Que fue una gran ciclista. Fue una gran ciclista y pues es la entrenadora de la liga. Entonces ahí como que comenzamos a hacer todo el proceso con ella, íbamos a entrenamientos y ahí estaban como seleccionando para Vuelta a Colombia Ujú. del 2022. Sí, fue el 2022. Ahí estaban seleccionando para la Vuelta a Colombia del 2022 y como que, o sea, estábamos ahí dentro del equipo y en esa oportunidad llevaron equipo de la Liga de Bogotá. Ujú. Entonces, pues me seleccionaron también a mí con otras compañeras y ya ahí comenzó todo la Vuelta a Ahí Colombia. comenzó. Oye, y una pregunta, esto de la Liga de Bogotá, o sea, no tengo mucho conocimiento, ¿cómo funciona eso? O sea, por ejemplo, yo soy un joven y me empieza a gustar el ciclismo, yo voy a la liga, no sé, a la 68, a todo el complejo deportivo y busco el deporte que quiero y está para todos, ¿o hay como un proceso más complejo detrás de eso? Depende, o sea, es que yo comencé demasiado, pues, entre Mayor. comillas, muy tarde en la bici. Entonces, o sea, normalmente pues entran muy pequeños, Como entran una a los escuela clubes. y ahí los van Ajá, direccionando. exacto. En los clubes los van guiando para que salgan como tal a representar a la Liga de Bogotá en las diferentes competencias que hayan. Ya. Entonces, ahí yo entré a un club y pues el entrenador le habló de mí a la entrenadora. Ok. Y le dijo cómo era mi proceso y pruébela. todo eso. Y ya, o sea, comenzaron a ver que pues Que tenías había... algo. Ajá, ¿Y cómo te exacto. prueban? O sea, ¿cómo son esas pruebas? ¿Cómo son como esos tryouts ahí? Pues, o sea, es principalmente ir a los entrenamientos que ellos digan Y ellos ahí van y ahí viendo- van viendo como todo. O ¿Y sea, esos viendo entrenamientos quién son en seleccionan. pista o salen también a carretera? y No, todo? en carretera. En carretera. Ajá, y nos pueden hacer trabajos y ver números y
y todo eso. Chévere. Sí, ¿Y tú sí, sentías sí, eso que- como medio reality de me están viendo, estoy ganando o no? O todo el mundo va como tranquilo. Sí, pues yo no lo sentía así, yo iba como más tranquila, o sea, obviamente me imagino que depende de cada Claro. persona, pero pues yo me sentía como No muy tenías esa tranquila. carga. Ajá, exacto, como que con confianza, entonces pues fue muy tranquilo Lo todo. disfrutaste, Ajá. disfrutaste el Sí, proceso. sí, sí, sí. Bueno, y entonces te seleccionan ya para como selección Bogotá y Bogotá compite en nacionales otra vez. Ok. No, en esa oportunidad fue en la Vuelta a Colombia. Bueno, ahí ya. O sea, en el 2022 yo no corrí nacionales, sino Ajá, Vuelta a comencé con la Colombia. Vuelta a Colombia. Ujú. Y en esa Vuelta a Colombia comenzaba creo que acá en Cajica, íbamos a Boyacá, a Tunja. Y, o sea, yo no iba como líder ni nada de eso. Sí. O sea, fue como todo muy espontáneo. Y ahí como una semana antes de que comenzara la vuelta, ya invertimos en un marco de carbono, que en unas ruedas, que obviamente eso es importante Sí, claro. al momento de la competencia, ¿no? O sea, cada detallito hace la diferencia. Y comenzamos la vuelta y cuando yo iba ahí adelante y yo no lo puedo creer. O sea, estaba llegando con las Con el grupo las de de adelante, ajá, sí, sí, sí. Y yo decía como, wow. O sea, era muy emocionante, era Claro. muy, muy emocionante y muy bonito. Y ahí tuve mi primera contrarreloj así ya en una competencia pues más grande, que se siente la presión, o sea, es como, no sé, ir enfocado en ti solamente y concentrado en lo que tienes que hacer, entonces pues es algo muy distinto. Y por ejemplo, tú dices que empezaste a sentir que estabas llegando adelante y toda la cosa. O sea, ¿cómo gestionas eso? Es decir, como que son varios días, toda la cosa. Tú ibas día por día, simplemente como apretando todos los días, no soltarte del grupo de adelante y así Ajá. funcionaba. O te dan una estrategia como, no, mire, como que usted está allá adelante, entonces ahora todas van a trabajar para usted. ¿O cómo funciona eso? Pues igual la liga, como es también entre comillas algo pequeño, por así decirlo, o sea, como que no le tienen tanta referencia, entonces lo que nos decían es, obviamente la estrategia era estar ahí intentar pues seguir a las que van a ganar, por así decirlo, Ajá. pero también proponer, o sea, me ponían a atacar Ya. o intentarlo, ¿sí? Porque uno nunca sabe qué se puede dar. O sea, te pueden dejar ir Y ganas una etapa exacto. con fuga o algo así. Entonces, Wow, increíble. Y ahí tu familia, ¿qué? O sea, ya digamos que estaban todos seguros que tú ibas por ese camino, todos estaban felices con eso. sí, pues ahí ya me comenzaron a apoyar un poquito más con todo eso, pues porque veían que de sí pronto tenías podría futuro. hacer algo, exacto. Obviamente de primerazo, ¿no? Porque pues Sí, hay sí, que tener confianza primero. claro. Pero ahí ya me comenzaron a apoyar un poquito más en todo ese proceso y no, ya ahora están súper felices. Qué bueno. Y en esa vuelta a Colombia tú terminas, tu equipo termina, ¿y qué viene después de eso? Cuéntame. En esa oportunidad corrimos Anapoima, o sea, como algunas clásicas después y no recuerdo si corrimos, sí creo que Tour femenino y lo mismo, o sea, como que seguía aprendiendo porque pues obviamente ir en un lote tan grande con tantas corredoras que cada día es diferente, cada día cuenta, entonces es muy distinto y pues hay que ir cogiendo esa experiencia poco a poco, ¿no? Porque pues es importante. Claro. Entonces ya ahí llevamos todo ese proceso con Luz Adriana y ya lo que te digo, ella pues fue muy buena, entonces sabe muchísimo sobre ciclismo, o sea, es muy buena directora, es una excelente directora, entonces, o sea, como que ya fue mi guía en ese momento. Increíble. Y entonces, bueno, sigo en la historia, yo me estoy ubicando en el tiempo. Tú terminas 2022, entonces hiciste Vuelta a Colombia, Anapoima, bueno, las otras que te dieron más experiencia. Y en el 2023 viene un gran logro que quedas segunda en nacionales, ¿no? En categoría sub-23. Entonces cuéntanos cómo fue ya, pues, cómo fue ese nacional, cómo fue quedar en esa posición, a qué te enfrentaste ahí. Bueno, en ese momento yo acabé el 2022 y ahí me contactaron de Ciclismo Capital y me dijeron como que si quería correr en el equipo. Ese ya no era con la Liga de Bogotá directamente. Pues, o sea, yo quedé como contratada con ellos, pero los nacionales los corrí con la Liga de Bogotá. Ok. Entonces, o sea, porque ya habíamos hablado con Luz Adriana de que yo iba a correr con la liga. Yeah. Entonces corrí con la liga y eso fue una sorpresa hasta para mí. ¿En serio? ¿Haber quedado en esa posición? Sí, claro, porque, o sea, yo iba como al aguante, obviamente, pues son corredoras muy, o sea, como te digo, como muy
experimentadas, y no solo experimentadas, sino que, o sea, las que uno admira, que dice como, pucha, estas viejas andan muchísimo. Entonces, a mí verme ahí y decir como... O sea, ¿Ese fue el que ganó Paula Patiño? Sí. Fue ese año que ganó Paula Patiño. Ahí yo estaba corriendo con Lore en la liga. En esa oportunidad corrimos las dos y yo recuerdo mucho que nos faltaban como 2 vueltas. Era un circuito en Bucaramanga que fue el mismo de este año, si mal no estoy. Pero es durísimo, ese circuito es fastidiosísimo. O sea, porque tiene una subida pestosita y... O sea, es fastidioso. Faltaban como 2 vueltas y yo le dije a Lore como, Lore, no, me están dando calambres, que yo no sé qué. Y ella me decía como, no, Elvi, vamos. Y me empujaba y me decía que me chuzara las piernas con las uñas, que yo no sé qué. ¿Con las qué? Con las uñas así. Para... ¿Y te funcionaba? No, por lo menos mandabas el dolor a otro lado. Sí. Yo lo que hice fue como pararme en pedales y como meterle más fuerza a las piernas. Eso dicen que funciona mucho, ¿no? Sí. Cuando uno se encalambra. Yo no sabía eso y hace poco en una carrera escuché eso y tenía todo el sentido, ¿no? Que si uno se encalambra Sí. hay que trancarse para que se le vaya... Sí, voy a intentarlo cuando me encalambra. Funciona, ¿Sí? 10 de 10. Más que las uñas enterradas en las piernas. Funciona. Bueno, entonces te estabas encalambranando en Bucaramanga. Me estaba encalambramando y yo decía como, no, ¿qué voy a hacer? Pues porque obviamente faltaban 2 vueltas, ya no faltaba nada. Entonces ya coronamos la subida y pues faltaba otra vuelta. Y yo me decía como, no, tengo que aguantar, es la última vuelta. Y pues, o sea, yo ahí no como que tenía claro, o sea, uno debe saber con quién está corriendo, o sea, contra quién está corriendo. Entonces obviamente estaban las sub-23 y las élites. Yo no tenía ni idea de quién era sub-23 en ese lotecito, o sea, no tenía claro, ni es que idea. en los nacionales a ustedes salen todas y Ajá. se divide ya en la... O sea, cada uno tiene que estar pendiente de su categoría. De quién es y... Sí. Y yo no tenía ni idea quién era sub-23, yo, ay Dios mío. Tú mejor ganas la general por si... Sí. Yo iba a dar al aguante a lo que había. Entonces llegamos a la última vuelta y atacaron y yo, ay Dios mío. Entonces nada, como que yo intenté seguirles el ritmo y ya cuando pasé yo sabía que había quedado de podio en alguna cosa. No sabía en qué, pero en alguna cosa. O sea, en el general, ¿de qué entraste? Entré de quinta. De quinta, sí, claro, tú sabías que estabas entonces, ahí. O sea, sí, yo No, sabía pero que muy ahí bien, lo había quedado. O sea, entonces, ya después cuando vi la clasificación y quedé segunda en la sub-23, dije como, eso fue... Tengo algo. Sí, te pusiste a llorar. Sí, me puse a llorar, Claro. ahí abracé a Lore porque pues... Yo también desde antes de ser ciclista la admiré muchísimo a ella, siempre la he admirado muchísimo por la ciclista que es y es una gran persona, entonces, o sea, no, se fue muy Bien emotivo. Sí, fue muy, muy emotivo. ¡Qué bueno! Y tú, bueno, cuando alguien gana, por ejemplo, o bueno, queda en el podio de unos nacionales, ¿qué pasa? O sea, es decir, ¿qué pasa oficialmente y qué pasa también como con respecto a oportunidades o cosas? O sea, ¿qué cambia para alguien que haga un podio en una de esas pues, nacionales grandes? Bueno, pues, ¿qué pasa en ese momento? Pues obviamente se hace como todo el protocolo de uno subirse al podio y todo eso. Sí, y es súper muy bonito, la verdad. Sí. Obviamente uno sueña como después estar con la camisa y uno dice como, qué bonito claro. sería tener esa camiseta. Pero, o sea, ya tener la medalla es como, o sea, yo cuando pensé que esto iba a pasar. Hace un año no sabía que iba a ser ciclista, entonces, o sea, fue muy bonito todo eso. Y en cuanto a oportunidades, pues en ese momento creo que era muy difícil porque igual la temporada ya había comenzado. Ya. Entonces obviamente yo ya estaba con Ciclismo Capital, Bueno, los equipos ya estaban llenos, o sea, era muy complicado. Sin embargo, como que, o sea, también deja que los equipos te miren más adelante en las siguientes competencias. Claro. O sea, hay que igual seguir demostrando, pues, lo que uno puede hacer para que los equipos lo visualicen a uno. Claro, tu nombre empieza a sonar, o sea, nada más en la transmisión, yo me acuerdo que cuando mencionaban tu nombre, pues todo lo que se decía era como que eras muy joven, que eras una gran escaladora, o sea, que era muy sorprendente que estuvieras pues con las de adelante, que pues había una World Tour, o sea, como que había mucho nivel adelante y tú estabas ahí dando una pelea, así como aguantando un montón toda la vaina, entonces sí me imagino que eso también pone tu nombre pues en boca de muchas personas expertas en ciclismo y también te da como un estatus, ¿no? O sea, como que por lo menos, no sé, gente que no te conocía antes o dentro del mundo recreativo, lo que se decía, esta vieja anda un montón, lo que sea. Sí, incluso dentro de la misma competencia, o sea, en ese momento,
pues obviamente nadie sabe quién es uno. Ajá. Y ya en otra competencia ya La como siguiente, que ya. si tú partes te siguen, o sea, ya Claro. no es lo mismo que antes. Sí, sí, sí. Pero es bonito porque, o sea, Como tú dices respeto. como, exacto, tú dices como, o sea, es por algo Sí, sí, sí. grande. Claro. Entonces es muy bonito. Y ahí entonces tú estabas con el equipo Cronos, ¿se llama? Con Ciclismo Capital. Ciclismo Capital, Ajá. perdón. Sí, Sí, sí. sí, sí. Y ese, al pasar, al que tú hayas quedado de segunda, te di, o sea, fue como listo, ahora tú eres el capo, pues la capo del equipo o algo así, ¿o qué? Pues, o sea, sí, como que igual, obviamente. Ganaste posiciones ahí. Sí, un poquito. Pero pues eso se va dando en cada carrera, o sea, obviamente Claro, tienes que depende de ganártelo. las condiciones que de la carrera o cómo se desarrolle, pues, a lo largo de los días. Entonces, o sea, sí, entre comillas sí, pero obviamente dependía del momento. Claro, de que siguieras rindiendo. Ajá. ¿Y cómo siguió el año ahí? ¿Cómo siguió el 2023? ¿Fue eso? ¿2022? Sí, 2022. ¿Cómo siguió ese año? ¿Cómo te fue en el resto de cosas? Bueno, pues ahí seguimos corriendo. Corrimos unas clásicas y luego corrimos Vuelta a Colombia. Ujú. Esa Vuelta a Colombia también fue muy curiosa porque era igual que el año anterior. Salíamos de Cundinamarca y llegábamos a Tunja. Okay. La llegada de Tunja era en la Plaza de Bolívar, que es esa subida súper dura, una subida durísima. Es cortita, pero es muy dura. Y resulta que ya estábamos todos listos para salir. O sea, ya todo el mundo, ya teníamos cafeína y todo. Ya estábamos así. Y cuando dicen, no, es que cancelaron la etapa. Porque en ese momento hubo como unos derrumbes en la vía al llano, entonces tuvieron que... O sea, no podían cerrar la vía, porque Sí. era la única vía que había para los carros. Ok, ok. Y cuando cancelan la etapa ya todo el mundo listo. Y todos como, ¿qué pasó? Entonces ahí nos tocó arrancar a todos y pusieron un circuito en Tunja. Ah, Entonces, claro, todos los carros yendo para Tunja. Y bueno, salimos y lo mismo. Era el circuito, pero ahora había que subir, no me acuerdo cuántas vueltas eran. Todas las vueltas, Tenían que esa subir. subida. Ay, no. ¿pero a ti te Eso favorece eso o qué? O sea, sí, o sea, tú uno subiendo... decía como, no, qué duro, pero sí. Tú sabías que podías ganar y algo. Ajá, exacto. Entonces, o sea, como que yo dije como, bueno, tengo que intentarlo porque si no es ahora, no es nunca. Ajá. Entonces, comenzamos, dimos las vuelticas, como que pesaba la pierna, yo decía como, no. Y llegamos a la última vuelta y yo dije, bueno, voy a intentar atacar. O sea, tú ibas con el grupo adelante y dijiste, voy a intentar Sí, voy a partir. intentar atacar ahí. Y ataqué ya faltando nada, o sea, ya íbamos en la subida para llegar a la plaza y ataqué y llegué tercera y yo, ¿qué? ¿Llegaste tercera? Es buenísimo. Sí, en la primera etapa. Entonces, o sea, y ahí me puse el líder sub-23, o sea, eso fue como, no, eso fue un sueño, en serio, fue un sueño, porque yo decía, o sea, es una vuelta a Colombia, Claro. y intentarlo y llegar ahí con las grandes, era muy bonito, era muy, muy bonito y también, o sea, no solo por mí, sino como por mostrar que así uno comience tarde, puede tener la oportunidad de llegar ahí, o sea, de intentarlo, por más que no tengas, no sé, 15 años comenzando, sino que hayas comenzado tarde. Entonces, Está buenísimo eso, porque claro, no tiene la idea en su cabeza de no, pues para, no sé, el deporte hay que empezar súper temprano, si no tu cuerpo no tiene las condiciones, no sé qué. Y pues siento que tú has sido un caso diferente, pero aparte de eso, yo noto que disfrutas mucho el proceso, ¿no? O sea, como todo lo que ha venido pasando de manera como tan natural, que las puertas han venido abriendo, creo que todo lo has disfrutado un montón, ¿no? O sea, nada más como cuentas la historia o lo que sea, uno dice como esta vieja lo estaba disfrutando, o sea, como que estaba pasándola muy bien, probablemente con, no sé, nervios, estrés, lo que sea en medio de la competencia, pero disfrutando mucho cada momento, ¿no? Eso me parece muy, muy chévere porque siento que a veces eso se olvida, pues ya nada más en recreativos, a veces uno ve gente que deja de disfrutar la bici, Sí, simplemente sí, porque es está cierto. pensando en no, es que tengo que ser ganar, mejor o ajá. ganar o hacer no sé qué, y empiezan ya como con otra mentalidad y olvidan como lo importante, y me parece muy valioso que siento que tú mantienes eso vivo de disfrutarte pues cada etapa del proceso y disfrutarte, sí, como el día a día dentro Sí. de lo que es montar bici, muy chévere. sí, o sea, creo que eso es lo más importante para, no sé, uno en algún momento de pronto no cansarse de la bicicleta o dejar de, o sea, es amarla prácticamente. ¿No te has cansado? O sea, ¿no has pensado en ningún momento de tu corta carrera como uy, no, esto no sé si lo estoy haciendo bien, si es por aquí?
sí, o sea, sí hay momentos obviamente que uno dice como hay mucho estrés, que dice como Claro. no me está girando la pierna o Sí. no, o qué está pasando. Entonces, o sea, esos momentos son muy difíciles, pero creo que también he tenido alrededor mío a personas que me han ayudado como a, no sé, como a no dejar de disfrutar la bici. Ujú. O sea, como a seguir ahí adelante a pesar de que pues obviamente hay dificultades a veces, o sea, no todo es perfecto a veces. Entonces, pues, o sea, creo que las personas que me rodean han ayudado muchísimo a todo eso. Y el siguiente año, entonces, vas otra vez a Nacionales y quedas segunda en contrarreloj, ¿no? Que pues Ajá. es otra disciplina, digamos, Sí. dentro de la bici. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿tú ya te sentías buena en crono o fue como, no sé, un proceso en que fuiste mejorando y de repente te volviste muy buena en crono? Bueno, pues eso fue en el 2023 corrimos también Juegos Nacionales. Ujú. Y para la preparación de Juegos Nacionales corrimos Clásica de Girardot. Ahí también fuimos con la Liga de Bogotá. Sí. Y ahí había una contrarreloj plana, entonces me prestaron una bicicleta para correr la crono. Y, ¿Quién presta no, eso? ¿Una marca o un amigo? No, una amiga en ese momento me la Una prestó. amiga te prestó una bicicleta. Me prestó la bici. Entonces era una contrarreloj plana. Y yo iba segunda en esa carrera. Y hicimos la crono y ahí me monté el líder. Pero no, o sea, yo monté la bicicleta de contrarreloj y dije, ¿qué es esto? O sea, tú no habías entrenado en ella ni nada, sino te la prestaron para la carrera. Sí. Uf, o sea, claro. obviamente no, esa etapa no la gané ni nada, pero fue como... Claro, esto es fue otra cosa. Sí, fue otra cosa. O sea, era como, no sé, como esa conexión que tenía con la bicicleta, o sea, lo que te decía ahorita de uno sentirse... O sea, fue otra cosa a nivel positivo, o sea, te gustó Sí, mucho. Pensé sí. que había sido otra No, cosa no, de no, que fue súper. cascada. No, me encantó. Ah, Me ok, encantó. ok. O sea, y ahí como que uno se mete en el papel de estás tú, o sea, en serio, tú solo sufriendo, tú solo sabiendo que tienes que no le puedes bajar y que nadie te está atacando, pero tienes que seguir a tope hasta el final, o sea, hasta que llegues a la meta. Entonces eso fue como, no sé, o sea, en serio la conexión que tuve con la contrarreloj fue brutal. Entonces ahí ya dije como, no, el otro año tengo que correr la contrarreloj, como sea. Entonces, O sea, si no hubiese sido por eso, ¿tú no la corrías? ¿O igual todos tienen que correrla pero no, por equipo en los nacionales corren 2 por cada equipo. Yo pensé que era como todo el mundo, o sea, los que hacían ruta tenían que hacerla. No, o sea, corren 2 sub-23 y 2 élites. No sabía eso. Sí, o sea, en los nacionales corren 2 sub-23 y 2 élites por equipo solamente. O sea, es como limitado la participación ahí. Entonces, obviamente, hay como que buscar el cupo, por así decirlo. Entonces, igual también hacen chequeos, hacen clasificatorios. O sea, por ejemplo, en los distritales se escoge quién corre, quién no corre. Y ahí comenzamos, o sea, después hicimos distritales, no recuerdo qué, no me acuerdo. Y, o sea, había unas que ya tenían equipo, entonces ellas corrían con sus equipos y pues como que se abren más cupos para correr por la liga. Pero yo pues entré al pacto y ya habíamos como hablado que yo corría la corona en sub-23 con otra compañera. El pacto es el equipo de Colombia, Sí, el Colombia Potencia de la Vida. Sí, que es el Pacto por el Deporte. Pacto por el Deporte, ajá. Entonces ya ellos me contactaron a final de año y como comenzamos como todo el proceso también con el equipo y ya preparamos nacionales. Obviamente, pues yo nunca había corrido una crono así. Tan pro. No. O sea, y en esa oportunidad me prestaron una bicicleta para correr y yo la probé como 3 veces antes de los nacionales. O sea, 3 veces y ya. O sea, todo el proceso de los chequeos y todo eso lo hacías en tu bici de ruta. Pero, o sea, el distrital lo hice en la bici. Ajá. Esa fue una de las veces que la probé. Ya. Y después como que me la prestaron unos días antes y otras 2 veces salí con ella y ya, nacionales. Okay. Y ahí nos mandamos para nacionales. Sí. Y yo dije como, o sea, pues uno tiene que estar pendiente pues de los números. Obviamente cada quien maneja eso. Hay gente que no utiliza números, hay gente que los utiliza para las cronos. A mí sí me gusta ver ¿Y qué ves? números. ¿Vatios o qué ves? Sí, vatios. Para ser como más constante en todo el recorrido. ¿Y cuál es la clave? O sea, digamos, ¿tú cómo lo planeas? Es decir, ¿mantener X número de vatios desde el principio hasta el final? ¿O es un plan como de ascendente o cómo se maneja en una crono?
A mí me gusta más mantenerlo constante. O sea, desde el principio hasta el Ajá, final. exacto. mantente. O sea, dependiendo de qué tan larga o qué tan corta es la contrarreloj, ahí pues como que Se se cuadra la adecúan estrategia. los números a ver a cuánto debo ir desde el inicio hasta el final. Y eso lo no cuadra tu entrenador, desgastarse. tu entrenadora. Sí, ahí vamos viendo pues más o menos o sea, cómo se tiene que hacer y se planifica para la carrera. Ya, listo. Y entonces, nada, o sea, todo fluyó ahí. Nunca he tenido un acompañamiento en el carro y me acompañaron. Yo salgo con, no sé si los has escuchado, se llaman Etapa Reina. Sí, claro. Sí, Ajá, sí. ellos son mi conocidos. grupito. ¿Ah, son tus amigos? Mis amiguis. Sí. Nosotros coincidimos porque salimos casi que a la misma hora, entonces sí, muchas los veces, bares. muchas Ajá. veces salimos con ellos. Sí. O sea, yo los conocí en el 2022. Sí, en el 2022, entonces siempre han estado como ahí apoyándome y dándome ánimos. En esa oportunidad ellos me acompañaron a los nacionales. Dijeron tremendo. como, vamos a ir a verla. Ah, sí, wow. Hermoso, sí. Entonces ellos me acompañaron en esa contrarreloj en el carro. Y nada, iban ahí gritándome y yo, y no ahí sufriendo. ¿Y ahí te pasan también cosas o no es simplemente más como el apoyo? Sí, no, ellos deben ir a una distancia. Ok, pero ahí no hay como que habituallamiento desde no, el nada, vehículo, nada. nada. Ah, o sea, ok. sí, ahí sí debe ir el carro a una distancia, Sí. si no te sancionan Ok, y listo. chao. Listo. Pero pues era muy bonito como, pues porque nunca había apoyo, tenido claro. ese acompañamiento así, uno dice, o sea, cambia. Incluso eso lo motiva a uno un poquito más a veces Claro, me imagino. a darle. Y al final yo recuerdo, yo iba con o sea, con la bici de Aerobarras, crono, esas. ajá, y se me soltó una. Ay, o sea, no. faltaban como 5 kilómetros y cuando yo siento, o sea, quedé con eso en la mano y yo, ay, Dios mío. ¿Por qué pasará eso en competencia? O sea, yo he No escuchado sé. mucho que, o sea, nunca falla nada y a la gente en competencia le fallan cosas que uno dice, sí, no, ¿por ahí qué? pasa de todo, ay, es horrible. Y sí, Entonces, obviamente, ya me daba como miedo. Yo decía, como en cualquier momento esto se sale y, o sea, quedó como un poquito Claro. agarrado, pero pues no era lo mismo. Y también se desconectó el sonido del carro, entonces ya no me podían decir tiempos ni de qué iban, o sea, no podían decir nada. Y bueno, yo igual seguí hasta que terminó la crono. Yo no tenía ni idea cada segunda. Ajá. Cuando me dicen y yo. O sea, obviamente tampoco me lo esperaba. Ya, Nunca sí. había corrido una crono así como, pues de ese nivel. En ese momento esa crono fueron como 23 kilómetros, Ajá. creo. Y era así repechuda, fastidiosa. Pero fue muy Te bonito rindió. también. ¿Y quién ganó esa crono? En élite la ganó Diana Peñuela y en sub-23, ¿quién la ganó? No me acuerdo quién la ganó. No recuerdo. Ah, no, mentira, sí. Carolina Vargas. Ah, no. Y quedamos a 3 milésimas. ¿A 3 milésimas? Uy, no. Yo siento que esas pérdidas son más jodidas porque uno debe pensar. Eso es así en- doloroso, o sea, si no se me hubiera soltado esa cosita. Sí, no o sea, sé. uno piensa en todos los detalles que pasaron. Claro, bueno, pero no, puedes ganar entonces próximamente. Ojalá. Pero quedas segunda ahí y entonces también ya entras a otro equipo que ese equipo, o sea, lo que yo entiendo es que ese era un equipo que fichó a ciclistas muy buenas, ¿no? Era un equipo que se engalló como para competir fuerte y pues tú estabas ahí probablemente rodeada de gente muy buena. Sí, de hecho, o sea, desde que ese equipo comenzó, siempre fue un equipo demasiado fuerte. La dirección también es, pues, muy fuerte, era muy fuerte. Estaban, pues, Rocío Parrado dirigiendo el equipo. Entonces ella trataba siempre de buscar, pues, corredoras que fueran muy buenas. Siempre ha sido una estructura demasiado fuerte. Entonces, no sé, ganaron muchísimas vueltas a Colombia con Ana Cristina Zanabria. O sea, todas las corredoras que tenían eran muy, muy fuertes. Entonces, o sea, ya llegar a ese equipo era como... Claro, ya, como al Real Madrid. Sí, prácticamente. Ciclismo bogotano. Oye, pero no, colombiano, ni siquiera bogotano. Oye, pero ¿cómo te fichan a ti? ¿Cómo llegan ellos? O sea, ¿cómo te encuentran a ti? ¿Qué? O sea, como que vieron todo el proceso de, pues, las competencias que había tenido y ha ganado unas clásicas, gracias a Dios. Ajá. Entonces, como que ahí también se interesaron y no sé, o sea, como que me contactaron y dijeron como, pues sería chévere que estuvieras en el equipo y yo, ay, gracias. De una. Gracias. Sí, porque, o sea, pues ya es un equipo más grande que uno dice como, Claro. o sea, tranquiliza un poquito. O sea, en ese momento, por ejemplo, hablando como por curiosidad, ahí ya te daban tu bici, ya era como otro, y antes de eso no. Ajá, O sea, antes de eso exacto. tú tenías que buscarte tu bicicleta de crono con como pudieras, tu bici de ruta igual. Sí, o sea, como que ellos llevaban todo el material, o sea, todo lo que uno requiriera, casco, gafas, zapatillas, o sea, era algo muchísimo más Ya se sentía más grande, como más claro, estructurado sí. todo.
Sí. Bueno, y entonces estás en ese equipo y ¿qué pasó ahí? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cómo fue todo el proceso en el equipo? Bueno, pues ahí hicimos nacionales, alcanzamos a correr en Apoima y luego como que todo, no se sabe qué pasó. El equipo, o sea, para contextualizar a la gente, el equipo se acabó de repente. O sea, como que... Era un equipo del gobierno, ¿no? Sí. Entonces todo estaba estructurado ya para que fluyera ese año, había una gira en Europa. Wow. O sea, todo estaba Sí. planeado, porque siempre hacían así todos los años. Ujú. O sea, ya todo se planeaba y estaba listo. Y de un momento a otro... Se acabó. Sí, o sea, como que... Pero no dieron nada, como el presupuesto que estaba destinado a esto del gobierno ya no está, entonces chavos. No, sino o fue- sea, como que se desapareció dijeron todo. que no, que el proyecto no podía seguir y Ya. sacaron a todo el mundo, entonces, o Uy, sea, no, fue qué súper duro. complejo y pues obviamente pues ahí ya estábamos todos firmados, o sea, Sí. ya habían contratos de por medio. Claro. Entonces, pues hubo como una pelea, lastimosamente sacaron a todo el staff, Ajá. o sea que igual llevan 5 años trabajando todos, o sea, siempre habían estado con el equipo y lo sacaron de un momento a otro y pues obviamente renovaron todo el staff, nos dejaron nosotros los ciclistas y ya. O sea, fue súper... Arbitrario. Fue muy tedioso porque todos pensábamos, no, ya no vamos o sea, no va a seguir ninguno, ya hasta aquí Ajá. llegó el proyecto. O sea, ustedes los dejaron y compitieron ese año, o sea, Ajá, los dejaron sí. terminar como el Sí, nos contrato que dejaron tenían. terminar el contrato que teníamos, pero a todo el staff A todo el sí staff lo sacaron. lo Y el sacaron. staff eran entrenadores, Masajistas, mecánicos, Wow, todo. un montón de gente. Sí. Uy, no, muy duro. Sí, claro, porque, o sea, ya igual todos contaban con Claro, eso. su o sea, trabajo, sí, pues, es un su contrato. trabajo, exacto. Entonces fue como... Uy, no, muy duro. Sí. Y sí, fue entonces, difícil. listo, a ustedes les toca ese año que seguramente fue un año también muy raro, pues porque sí, estamos corriendo, lo que sea, pero eso seguro y dejó como una grieta Sí. en la confianza hacia el proyecto. Sí, como o todo, sea, muy todos jodido. estábamos como con miedo todo el tiempo Claro, de, de que- no, ya, o sea, no va a seguir esto, en cualquier momento se acaba, o sea, obviamente seguíamos corriendo, fuimos a la gira en Europa, sino que se acortó por lo que se corrió, entonces pues no se corrieron las carreras que estaban planeadas antes, sino otras competencias. Pues también fue obviamente una experiencia brutal, o sea, lo Claro. que yo te decía ahorita, uno nunca, o pues yo nunca pensaba, no sé, voy a conocer Europa. ¿En qué momento yo pensaba eso? Claro. Nunca, y nunca había salido del país, era la primera vez que salía del país. Tremenda salida. Sí, entonces y más montando bici, que es lo que a uno le gusta hacer, entonces fue muy bonito igualmente. ¿Y allá en Europa en qué competían? O sea, ¿qué tipo de carreras iban? ¿Cómo era la gira? No, pues la gira que hicimos fueron de carreras de un día, o sea, hicimos 2 carreras de un día con élites de allá, o sea, con Sí. chicas, con carreras UCI, y otras 2 competencias en carreras amateur con hombres. Ok. Entonces se acortó muchísimo como la gira, pero igual es una experiencia que uno dice, es otro ciclismo. Claro. Sí, seguramente o sea, es cosa. otra cosa, en serio. Es un nivel. Y eso que no fueron, pues, como las carreras más importantes, pero Ajá. todas andan muchísimo. Y por ejemplo, ahorita que tocas ese punto, o sea, competían con hombres allá en Europa y que cómo les iba o sea, compitiendo contra hombres. Eran hombres recreativos, ¿sí? Sí, pero igual, Claro, era sí, no, hay durísimo. gente que anda muy duro. Era muy, muy duro y, o sea, pues había unas que terminaban ahí con ellos. Sí, O sea, que llegaban al sí, final, uy, sí, sí, tremendo. sí. Entonces, de nuestro equipo. Sí. Entonces uno decía como, "Uf, Sí. qué chévere". Claro. O sea, se está mostrando algo igual. Entonces fue muy chévere. Bueno, y entrando más a ese tema de las mujeres en el ciclismo actualmente, yo he tenido varias conversaciones con mujeres hablando un poco de eso y hablamos o lo que yo he percibido muchas veces en el lote es que sí hay como, ¿cómo decirlo? Como esa vaina que si una mujer pasa duro al lado, se le pegan un montón de manes como, no me va a ganar, no sé qué, y como que hay como una sensación de competencia sí, toda sí. extraña cuando hay una mujer, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, yo hablaba ahorita lo del vals ese de TNC, o sea, como que tú atacas y todo el mundo, una mujer atacó, no los pueden ganar y todo el mundo va ya como a casarte simplemente por el hecho de ser mujer y que estás poniendo en aprietos como a un grupo de hombres. Ajá. ¿Cómo te ha ido a ti con eso? ¿Cuál es tu percepción con respecto a el ciclismo femenino en Bogotá? Tú compartes mucho, lo decías ahorita, con Etapa Reina, entonces tienes como una visión más cercana al ciclismo recreativo también, a de pronto salir con tus amigos y
quedar con un lote de puros recreativos. ¿Cómo te ha ido a ti en eso? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, como te decía antes, yo soy muy leñera, entonces Claro, tú prendes a cualquier man que... me gusta muchísimo. O sea, así me quede después, no me importa. Sí. O sea, yo intento ir prendida todo el tiempo. Y pues salir con ellos, lo que tú dices, salir con Etapa Reina es lo mismo. O sea, todos ellos son... Ay, Dios mío. Sí. Son una cosa loca en la bicicleta. Entonces, o sea, como que ellos también me han enseñado a disfrutar el ciclismo de otra manera, o sea, no a encasillarse en, no, es que tengo que entrenar esto, sino como a disfrutarlo un poquito más, o sea, obviamente haciendo los trabajos que hay que hacer y todo eso, pero como que disfrutarlo un poquito más y pues, o sea, como que no he tenido muchas, o sea, obviamente sí me ha pasado algunas veces que uno va así tranquilo, entonces pasa alguien y es como que atrás, sí, o sea, lo que tú decías, como esa tensión de, ay, no, es que me pasó una chica, entonces no me puedo dejar ganar de ella. O sea, sí pasa muchísimo acá en Bogotá, o sea, es bastante, pues, constante, pero creo que también estamos en un momento en que la gente, incluso, o sea, los recreativos son muy, no sé cómo decirlo, o sea, entrenan muchísimo y están haciendo trabajos todo el tiempo, entonces como que ya no... No paran tantas bolas a Exacto, salir a perseguir, o sea, a cualquiera. Sí, como que no pasa eso, sino que de pronto ya es como los señores mayores que sí pasa un poquito más. Que les toca el orgullo. Sí, de hecho una vez corrimos un chequeo en Canoas, ahí hacen un chequeo en Soacha. Sí. Y nos metimos con la categoría de los hombres, pero la Master. La Master. Nos metimos con la Master y ellos sí como que les incomoda que uno vaya ahí. Claro. O sea, es como, no, es que ustedes no pueden ir acá o como que comienzan a braviarlo a uno. Entonces, o sea, y nos toca meternos ahí porque no hay categoría de chicas y pues con los élites no nos dejan meternos. Entonces sí eso sí es un poquito molesto, o sea, como que es como por debajeando el ciclismo femenino de que no podemos estar ahí porque no andamos o cosas así. Entonces es un poquito maluco. Sí, yo también he visto eso. Pues no todo el tiempo porque siento que a muchas mujeres no les gusta como darse leña, o sea, como ponerse como en eso, o de pronto sí, pero entre ellas, no con hombres. Ajá. Entonces cuando pues, he visto mujeres que han salido con nosotros y eso, sí he percibido eso, como que a veces hay gente, no todo el mundo, pero sí hay gente que con eso como que todavía no ha logrado como madurar sí. en eso y soltarlo un poco, pero me parece muy chévere que siento que ahora hay muchas mujeres andando mucho, o sea, siento que cada vez es más común uno pues estar en un vals o en patios y ver pues mujeres que pasan que uno dice, pucha, o sea, si quiero perseguirla me toca andar muy duro para poderle llegar y eso me parece muy chévere, siento que es un crecimiento, Sí, y que también tú lo has dicho ahorita, ¿no? Siento que las mujeres también, en cierta manera, aquí se han ganado o se han ido ganando, gracias a muchas mujeres que han sido constantes a través del tiempo, como ganándose también un lugar de respeto dentro de, pues, del ciclismo. Sí, dentro del ciclismo. Yo lo hablo obviamente desde el recreativo, pero siento que sí pasa mucho más eso, que hay ya muchas más figuras reconocibles que uno dice, las mujeres pueden andar igual de duro a los manes, o bueno, no sé si igual de duro a niveles profesionales y eso, pero sí me refiero a que una mujer como tú que escala muy bien, probablemente pocos hombres pueden ir contigo. De hecho es muy, o sea, me parece muy chévere porque siento que por lo menos acá en Bogotá hay mucho nivel, en el ciclismo femenino hay muchas chicas que andan muy duro. O sea, y uno las ve y dice como, pucha. Y no sé, yo he visto carreras así amateur que se van dando leña todo el tiempo y es muy chévere, o sea, porque de ahí crece el ciclismo, o sea, y por lo menos ahorita en esta Vuelta a Colombia, yo decía, ¿qué está pasando aquí? O sea, fue la Vuelta a Colombia es la Vuelta a Colombia creo que más dura que han hecho. Ah, ¿sí? Sí, unos recorridos que nunca habían hecho, todos los días eran etapas. Llovió además un montón. Y eran etapas todos los días de más de 100, 120 kilómetros. La de la línea también impresionante. O sea, y todos los días era muy duro, o sea, todos los días marcaban promedios muy altos. Entonces es muy chévere ver que... No sé, o sea, que todo el mundo decía, no, es que el ciclismo femenino es muy aburrido, se va muy lento todo el tiempo. Y que nos decían incluso en las carreras, no, es que si se demoran tanto tiempo o sea, si van a este paso, les cancelamos la carrera porque no nos sirve que vayan tan lento. Y ver o sea, que en esta carrera y que uno ve las carreras amateur incluso y van muy duro. O sea, por lo menos yo a Natalia Pardo, el año pasado,
Ah, pues esta vieja era pro. El año pasado fuimos al Tour de Caldas y ella, El o sea, Tour de pues Caldas. yo fui como, pues porque obviamente no me dejan correr, pero... Ah, ok. Pero pues yo fui Te como metiste ahí. Ajá, sí. Y yo la veía y yo, Dios mío, esta señora me va a matar. Claro, no, esa vieja Y es una yo escaladora la impresionante. admiro un montón, ella, uff. En serio, o sea, demuestra que igual hay con qué, o sea, Claro. y pasa un montón el tiempo que tiene en Palmas. Es una cosa impresionante. Entonces es muy bonito que cada vez, o sea, cada día como que va creciendo muchísimo ese ciclismo y se van como metiendo en el cuento de no, o sea, si entrenamos podemos andar más y más y más y como que no se sienten, no sé, presionadas y van a un lote de hombres, ¿no? O sea, ellas pueden estar ahí. Entonces, Eso me parece muy chévere y claro, digamos que eso no es tan común que pase pues por las categorías, porque simplemente se dividen por categorías. Ajá. Y un hombre en pocas ocasiones compitiendo puede experimentar tener a una mujer de ese nivel al lado, como tú, como Natalia, como Camila Cortés, como Lilibet, no sé, como esas personas que a veces uno ve. Pero cuando personas como tú dices como fuiste a ese fondo, o ella que ahora pues ya no es profesional y va a ese tipo de eventos, como que ver a esas personas andando tan duro, no, como que lo aterriza a uno en decir como, uy, no, o sea, realmente, Sí. sí, realmente andan, o sea, las mujeres que andan bien, andan muy bien, o sea, vuelvo a repetir, pocos hombres podrían igualar su ritmo, sus tiempos, su manera de correr un gran Sí. fondo, lo que sea, como que siento que el nivel sí es muy alto. Ahorita en la Vuelta al Tolima de este año, yo participé y estaba en la categoría A, la de, no sé, 30 años a... Sí. Bueno, no sé, la categoría A. 18-30, creo. No, la siguiente a esa. Ah, ok. Esa sí, es como sí. élite, creo, que son como los, Sí. los más chiquitos. Y yo estaba en la de 39, supongo que era esa. Y estaba Lilibet Chacón, ella se metió a la de mujeres, pero le dijeron, no, usted es pro, no sé qué, usted no puede competir, pero puede competir en la... Entonces ella estaba con nosotros. Y obviamente ahí. cuando, o sea, no, en todos los taponazos que se metían y todo eso subiendo, ella iba ahí adelante y todo. Y yo miraba, yo decía, pues pucha, o sea, de verdad, sí, el nivel es mucho. Y pues ella, digamos que dentro del pelotón, cuando van adelante, pues uno te ve a ti, te ve a Diana Carolina, bueno, ve como un montón de gente y uno dice, pues ella no es la única que anda así, sino hay un grupo Hay de, no sé, muchísimas. 20, 30, 40 mujeres Sí. que mantienen ese ritmo durante varios días. Entonces el nivel es realmente, realmente alto, lo que tú decías ahorita, cuando uno ve en Strava, a veces que uno entra a ver, no sé, el all time de algún lado y ve el de mujeres, uno ve tiempos que uno dice como, pucha, Sí, o sea, son muy duros. O sea, son tiempos impresionantes. Entonces eso me parece chévere, como que siento que Strava, los grandes fondos y todo eso, que de alguna u otra manera como que lo ponen a uno en la misma... ¿Cómo decirlo? Como en la misma balanza, uno se da cuenta que son muy buenas, Sí, que de verdad sí. el nivel de mujeres es muy bueno. Por ejemplo, con respecto al ciclismo femenino internacional, tú tienes ¿cómo decirlo? Como referentes, ídolos, viejas que admiras que tú dices, o sea, me gustaría ser así. Pues creo que mi ídola y yo creo que la de un montón de gente es Annemiek, o sea, pues ya se retiró, pero... Sí. O sea, es brutal esa mujer como... O sea, la cabeza que tenía, o sea, de, no sé, atacar muchísimos kilómetros atrás y aún así llegar sola. Ajá. O sea, era como muy aguerrida, muy fuerte. Pero en general creo que, o sea, hay que admirarlas a todas, o sea, porque cada vez el ciclismo está creciendo un poquito más y es gracias a ellas, ¿no? O sea, a demostrar que hay mucho nivel, o sea, que pueden andar muy duro, que puede haber mucha competencia entre ellas, que, no sé, o sea, que se puede llegar a un ciclismo muy grande y que tienen que verlo, o sea, que no es que se quede tras bambalinas, sino que también hay leña, también, no sé, se pelea, se ataca. Entonces creo que es muy importante verlas a todas porque, pues, todas ellas hacen que el ciclismo femenino crezca. Sí, impresionante. Y yo creo que ha crecido mucho. Obviamente, pues es labor de todos como seguir lo que tú dices, viéndolo y haciéndolo crecer en términos de visualizaciones, de likes, de apoyo. Pues en redes sociales, que ahorita pues es lo que materializa ese apoyo pues en algo que le pueda servir al deporte como tal. Pero por ejemplo, a mí, ahorita que mencionabas a Annemiek, a mí me impresionó mucho la que era como la rival, Anna van der Breggen. Sí. Que ella se retiró, ¿no? Como volvió, antes, y se hizo coach del SD y ahorita regresó y otra vez está ahí. ganando. Como yo decía, impresionante, o sea, como que siento que
que el ciclismo femenino es muy entretenido. A mí personalmente Sí. me parece muy entretenido. Me gusta mucho ver carreras femeninas. Me parece que es muy aguerrido, como tú dices, como que hay muchos ataques, como que hay mucho Sí. drama desde el lado positivo. O sea, como que se quedan, vuelven, van, Sí. no sé qué, O sea, se puede atacan. pasar de Ajá. todo, sí, Entonces sí, me parece sí. que es muy emocionante. Entonces yo sí me considero, me gusta harto ver ciclismo femenino. Me parece muy entretenido. A veces más que el de los hombres, debo confesarlo. Sí, 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 a veces incluso es mejor. Sí, más emocionante. También en términos de cobertura, siento que a veces los videos de resumen de etapas y eso como que están mucho mejor en términos de producción, de edición, todo como que siento que hay más cariño muchas veces porque hay productores que no son televisión masiva, sino como más independientes, De ellos, entonces sí, hay sí, como una sí. calidad mucho más alta. Porque a veces pues la televisión al tener que sacar tanta cosa y eso pues baja la calidad del Sí. contenido. Bueno, ya otra conversación, pero siento que hay muchas cosas positivas dentro del ciclismo femenino. Otra, Sí. por ejemplo, que a mí me gusta mucho como diseñador es los uniformes. Me parece que los uniformes de las Son mujeres más están mucho mejor llamativos. diseñados que los de bueno, ahorita siento que ha cambiado un poco en el último tiempo, como que hay uniformes más lindos en los hombres, pero por ejemplo en las mujeres siempre, o no siempre, pero pues desde hace unos años los uniformes, hay uniformes muy chéveres, hay bicicletas customizadas Sí. en términos de color y eso muy Como bonitas. llamativos. Que ahorita sí. los hombres yo siento que están un poquito mejorando en eso también. Entonces, pero hay como muchos puntos que me parece muy interesante del ciclismo femenino. Y Sí, para es seguir cierto. nuestra conversación de tu historia, se terminó ese equipo, bueno, fue como traumática la cosa, el gobierno hizo ahí una embarrada terrible, como que acabó las cosas sin ningún tipo pues, de respeto por el proyecto. Y ustedes entonces, que Charly lo mencionaba cuando estuvo aquí y eso, que ahí pues conecta contigo, tú haces parte de ese equipo que él mencionaba, decidieron armar un equipo con las personas que habían salido del equipo ese del pacto. Del proyecto, sí. Y armar un equipo para competir en la Vuelta a Colombia que pasó ahorita, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo fue todo ese proceso, a qué le están apostando, cómo les ha ido, qué ha pasado. Bueno, pues en ese momento, pues como tú dijiste, se acabó el equipo, o sea, muchísimos ciclistas quedamos por fuera, tanto hombres como mujeres, o sea, todos quedamos pues como perdidos, la mayoría. Entonces, ahí Rocío como que... Rocío Parrado, ella pues conocía al doctor Lucena por el proyecto, o sea, porque ella desde el inicio que comenzó el pacto, estuvo ahí, o sea, fue la directora del equipo desde que comenzó. Entonces él se contactó con el doctor Lucena y le comentó la situación. Entonces él dijo, algo vamos a hacer. Entonces ahí se contactó también con Charly y no sé, Rocío nos dijo como tenemos una reunión tal día. Entonces pues nos conectamos y pues nos dijeron como sabemos la situación que están pasando, o sea, sabemos que no tienen equipo, no, o sea, ni siquiera para correr nada, no tienen ninguna carrera. Entonces nos preguntaron quiénes estábamos entrenando, cómo estábamos, o sea, todo. Y ya como que ellos escogieron, pues obviamente es muy difícil que nos llevaran a todas porque pues éramos muchísimas ciclistas. Sin embargo, ellos trataron de hacer toda la gestión para que pudiéramos correr. Entonces, o sea, eso fue en horas que se hizo todo. O sea, fue en un día y ya nos dijeron cómo vamos a ir a nacionales. Entonces fue como una motivación muy grande porque pues obviamente no tener nada, poder ir a nacionales es, o sea, y uno estar entrenando, o sea, igual terminar el año y seguir entrenando aún sabiendo que no había nada. Entonces era muy duro. Y pues que ellos nos dijeran, no, sí, vamos a ir a nacionales y vamos a hacerlo todo por ustedes. O sea, fue muy bonito porque como que no se quedó solamente en que no, se acabó el equipo ya, sino que siguieron pensando en nosotras, o sea, sin ellos tener responsabilidad de nada. O sea, ellos no tenían ninguna responsabilidad con nosotras. Entonces fue muy bonito que no nos abandonaran y que siguieran ahí en ese proceso. Bueno, para contextualizar a la gente, Ernesto Lucena fue el primer ministro del deporte, pues como un cargo que se creó en su momento, y él fue el que ocupó ese cargo. Ya no lo está ocupando, o sea, ya ese cargo no está, o bueno, él no lo ocupa, y aún así como que pues digamos que se prestó para ustedes ayudarles y como gestionar toda pues supongo que la parte de contactos, de mover las cosas. Entonces tremendo, me parece muy, muy chévere. Sí, o sea, lo que te digo, ellos como que no nos abandonaron, ni nos han abandonado en ningún momento. y ya, o sea, dijimos como, bueno, toca entrenar más duro ahora. Porque, para no decepcionar. Sí, para no decepcionarlos a Claro. ellos. Entonces, pues igual también pues el equipo se conformó con ciclistas muy fuertes y pues, o sea, fue duro porque este año
como tal, ha sido muy duro para el ciclismo femenino en Colombia. O sea, ha sido un año que uno dice como, pucha. O sea, el ciclismo femenino estaba creciendo muchísimo acá y de un momento a otro otra vez... ¿Y por qué? ¿A qué te refieres con eso? O sea, ¿por qué está diferente? Porque había muchos equipos, bueno, no muchos, pero había equipos. Obviamente, pues uno corre también por amor y por todo esto, pero pues... También es importante que en algún momento haya equipos que, como en los hombres, paguen. O sea, claro, de que van a vivir entonces. Eso es muy importante. Sí. Entonces, pues lo sabía y en este año quedaron 2 equipos así conformados grandes que paguen. Wow. Entonces, o sea, y casi todos los equipos se acabaron. Entonces, no solamente fuimos las ciclistas del pacto, sino que un montón de ciclistas estaban a la deriva. O sea, buscando, de hecho, decíamos como de este año en las carreras, ¿quién va a correr? Porque de hecho se retiraron muchísimas chicas por eso, porque no hay con qué, o sea, no hay oportunidad, no hay equipos que te lleven y a veces pagar, pues es bien complicado pagar para ir a las carreras, o sea, no es muy económico que digamos. Es una logística bravísima, exacto. O sea, llevarte la bici, viajar por diferentes lugares, la alimentación, todo es muy duro. Entonces... Por eso también cuando pues ellos nos dijeron las vamos a apoyar con todo esto, las vamos a llevar a correr, ustedes no van a tener que poner ningún peso, o sea, fue muy... Un alivio ya. Sí, claro, porque, o sea, de no tener nada a poder ir a correr es pues un gran alivio. Y nada, hicimos nacionales, lo que te decía, pues se formó igual un equipo muy fuerte porque casi todas las ciclistas estaban a la deriva. Entonces, corrimos y igual nos fue muy bien en nacionales, o sea, comenzamos con el pie derecho ahí, pues igual retribuyéndoles a ellos todo el esfuerzo que hicieron. Y después con Camila, que también está andando muy bien. Camila Valbuena. Sí, que pues es una gran ciclista. Comen patios, ¿no? Sí. Queen of the Mountain. Nada más, nada menos. Sí. Entonces, o sea, es un equipo muy fuerte y ellos han tratado de seguir apoyándonos todo el tiempo, de buscar contactos, de buscar patrocinio y pues eso, o sea, eso se los agradeceremos toda la vida. Claro, sí. Una gran gestión, todo lo que hicieron ahí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y entonces en este momento el proyecto es, o sea, Just Cycling, ¿cómo es el otro patrocinador? BM Team. BM Team. Siguen este año y la idea es este año competir bajo pues esa marca y ver cómo sigue funcionando todo. Sí, o sea, pues obviamente... Hay que esperar que igual sigan saliendo patrocinios porque pues es muy difícil, o sea, una carrera es muy costosa, entonces pues costear todo eso no depende de ellos dos, sino de obviamente que las marcas apoyen, porque eso es lo que falta, o sea, que más marcas se unan al ciclismo femenino principalmente, porque pues es el que menos apoyo tiene en este momento. Claro, no, totalmente de acuerdo. Ojalá puedan seguir consiguiendo muy buenos patrocinios y una estabilidad pues larga, así, longeva, y no como estar luchando cada tanto como ahora que sigue el otro año, sino que puedan tener una estabilidad mucho mayor. Con respecto a metas y cosas que quisieras lograr, ¿qué hay en tu futuro? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué cosa tienes marcada que dices, yo estoy trabajando para esto me gustaría? Bueno, pues creo que ahorita, pues no sé, o sea, quedan como muy pocas carreras. No sé si has visto que la mayoría de carreras han cancelado. Sí, o sea, también está difícil también, por eso. ¿No? O sea, sí, o sea, en ambas, o sea, como que no sé qué está pasando con la gestión. Entonces, o sea, como que los departamentos ponen una competencia y una semana antes de que sea, se tiene que cancelar la carrera. Entonces, pues también es muy difícil por eso, porque pues obviamente no se planea objetivos y como que la preparación se hace, pero pues al final no se puede correr, entonces es difícil por eso. Sin embargo, ahorita voy a correr pista. ¿Vas a correr pista? ¿Y ahí corres por Bogotá? ¿O cómo? No, ahora estoy en la Liga de Córdoba. En la Liga de Córdoba. Sí, eso también hay como mercado en términos de corres en otra región diferente y los representas a ellos. Sí, o sea, este año me cambié de liga, para la Liga de Córdoba, entonces vamos a correr con ellos y vamos a ver qué tal nos va. Es una experiencia muy, muy diferente. ¿Y en dónde es? Aún no han dicho el lugar, o sea, puede que sea en Cali, que ojalá. Allá fueron los World Games y hay una pista grande, ¿no? La pista es la UCI y esperar que se termine la de Mosquera, que yo creo. ¿Están haciendo una pista de Mosquera? Sí. Dicen que va a ser, o sea, también va a ser de categoría UCI y va a ser totalmente cerrada, entonces va a ser muchísimo mejor. Increíble, no sabía, o sea, cuando la abren,
va a ser una locura. Probablemente no, pues eso yo siento que impacta positivamente, no solo como en tener el espacio, sino que pues mucha gente va a poder entrenar o conocer el deporte, no sé, niñas que van a poder. Eso e incluso pues se puede prestar para eventos que sean muchísimo más grandes a nivel mundial, entonces eso puede hacer que llame más gente para el país también. Buenísimo. Sí. Y por ejemplo, en términos de cosas así, o sea, ustedes como profesionales, yo he visto que pues no les interesa mucho... ¿cómo decirlo? Como el com de patios, el com de no sé qué, o sea, como que los profesionales no le paran tantas bolas a eso, ¿no? ¿Tú tienes alguna cosa así que tú digas, a mí me gusta en algún momento hacerme un tiempo en tal lado? No sé, o sea, pues obviamente sí, como que he pensado, no, yo quiero dejar mi tiempo de patios o del vino o cosas así, pero pues como que uno a veces de pronto lo planea y de pronto no sale, entonces como que, ¿para qué? No es algo como que o sea, como que no... te mate la cabeza. Sí, como que uno no se enfoca en eso, sino... En ganar cosas de verdad. Sí, no, eso también es importante. Eso es importante. O sea, yo digo que yo también lo documentaría. Si ganas, si haces algo. Claro. Lo que pasa es que uno es una apuesta dura, ¿no? Porque qué tal todo hay cámaras, todo. Y que no lo haga, no. Yo vi por ahí uno en YouTube como unos muchachos que hacían como com de patio, y el título decía el com de patios, y uy, pues bajaron a Egan, que lo hizo hace poquito y todo, y entré a ver y pues hacía un videito, pues sí, o sea, como armadito, como que se nota que lo prepararon, y no, pues hacían como 1 minuto y medio por detrás del com, pero pues llegaban allá y no, a la próxima, no sé qué, y decía, debe ser, o sea, también debe ser una presión, jodido, ¿no? Como no todo el mundo aquí esperando que yo haga para bajarlo y no. Sí, es mejor así como tú dices, como un calete, si sale como ya después lo anuncia. Chévere, sí, ahí sí. Sí, tiene que, sí, lo que hizo Jamaica de pues ponerlo así como en vivo y todo, fue una apuesta grande, pero bueno, o sea, en serio, le salió bien. Para que le saliera, sí. Sí, complicado. Pues yo siento que eso le dio mucha visibilidad. En ese momento él no era profesional, ¿o sí? O sea, sí, ¿ya estaba en un equipo? Él ya estaba en el CM, en el Colnago. Ah, sí. En ese momento, sí. Pero pues a partir de ahí... Eso le dio mucha visibilidad, claro, lo puso en el radar de muchos. Muchísima gente lo comenzó a ver desde ahí. Muchos decían que, pues como en la conversación entre pasillos de patios, pues que eso debía generar mucha presión, ¿no? O sea, como pues si te mantiene un tiempazo en patios, luego pasa a ser del Team Medellín o pues a competir, sí, como en un equipo muy grande, como supongo que era como, pues no sé, si este man hizo el come en patios, mejor dicho, va a ganar todo, y pues al final una carrera pues es otra dinámica, es otro tipo de ciclismo, o sea, no tiene nada que ver. Entonces decíamos como, uy, no, esa presión debe ser dura. Debe ser pesado. Ajá, como de la gente, como, llegó el come de patios, vamos a ver si aquí sí, si aquí sí sube. Sí, a veces como que la gente no diferencia pues ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es un segmento, obviamente es muy duro hacerlo, pero pues en una carrera ya hay muchos otros factores que afectan, entonces... Claro, es mucho más largo, bueno, sí, todo cambia. Yo creo que por eso, viendo el de Egan, yo no sé cómo, o sea, el man no lo documentó ni hizo nada, que se lo perdió y haberlo hecho, pero viendo como en Strava, cuando lo hizo, yo me metí a Strava a ver y eso, y el man tuvo... O sea, no fue como lo hacemos nosotros los recreativos, que uno llega a patios todo preparado, descansa, se toma el gel, sube, calienta, baja. Sino el tipo estaba corriendo, o sea, haciendo un entrenamiento durísimo, fue por allá, Hierbabuena, la subió como en 13 minutos, luego subió Potosí, o sea, en verdad subió como un montón de puertos. Y bajó a patios, lo subió durísimo, volvió a bajar y ahí sí lo subió. O sea, fue como, no, es otro... No, eso es otra cosa, o sea, como que eso es otro tipo de... O sea, ya lleva las piernas. Exacto, no es como uno se lo imagina de, ay, voy a hacer el PR en tal lado, me preparo una semana, masaje, botas de compresión, todo. No, como que los profesionales como ustedes realmente tienen un motor diferente, o sea, es otra cosa que a veces es difícil uno aterrizarla como recreativo. Sí, y de hecho, pues pasa muchísimo, no sé, en competencia hay pues mucha gente que entrenando de pronto pues no sé, no se foguea mucho, pero en carrera el chip cambia totalmente. Claro. O sea, es como que estar en carrera da algo, da un punto más para todo, o sea, para sufrir, para estar ahí, para, no sé, intentar no soltarse, o sea, es muy diferente todo el chip. Eso yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, porque aún ahorita, por ejemplo, en el tour que estamos viviendo, el tour en este momento, los mismos profesionales se sorprenden como de las medias de velocidad. Y no porque sean malos, sino porque realmente o sea, el nivel de un pelotón, de un grupo haciendo algo,
como que se sube varios escalones de esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que para los recreativos y eso que de pronto les gusta entrenar mucho o salir solamente, creo que vale la pena arriesgarse a la experiencia de meterse a competir en algo, en un chequeo, en un gran fondo, lo que sea, como que siento que la emoción y el ritmo de un pelotón, así sea... Hace la diferencia. O sea, es otra experiencia que es muy chévere porque también lo hace pensar uno como yo puedo ir más rápido de lo que yo alguna vez pensé que podía, simplemente como por ver a otro adelante o por decir no me voy a soltar de este grupo. Entonces sí, estoy de acuerdo en eso, en que una carrera, ya pues a profesionales supongo que es a otro nivel la cosa, pero siento que una competencia sí hace que salga lo mejor de uno, como que lo lleva como a... esa chispita que hay. Sí, probablemente no en todos, o de pronto sí, puede pasar muchas cosas, pero siento que sí genera ese espacio para que uno pueda sacar lo mejor. Incluso, o sea, en los fondos recreativos, no sé, o sea, yo he ido a algunos y me han parecido brutales. Sí, o es sea, muy chévere. yo digo... O sea, aparte de que se disfruta muchísimo, también ahí el nivel es muy bueno, sí, hay gente muy bueno. buena. O sea, sí, lo chévere es que uno como que puede ir ahí y si no está adelante, pues se lo disfruta y puede parar, puede parchar, puede disfrutar y después de la carrera siguen lo mismo. O sea, es como la feria y todo eso me parece muy divertido. Sí, yo creo que la competencia, o no la competencia, sino como ponerse ciertos retos, sí mantiene muy vivo lo que tú decías, como la pasión por algo o el disfrutar algo. Sí. Creo que sí le da otro sentido, como por ejemplo, muchos nos ponemos el reto de quiero ir a letras, quiero ir al sifón, quiero ir a, no sé, a la cuchilla, nunca he ido, lo que sea, como que siento que todos esos retos sí mantienen viva como las ganas de mejorar, las ganas de entrenar, las ganas de, uy, sí, hoy me voy a levantar a ir a patios porque tengo que entrenar para tal cosa. Siento que todas esas metas sí ayudan muchísimo a que uno genere una disciplina como mucho más estable. Sí, eso es cierto. O sea, sí ayuda un montón, pues, inscribirse en una carrera. Sí. Si no lo han hecho, háganlo. Sí, carrera. O esas cosas, bueno, lo de los valses, que siento que a veces es jodido porque como va tanta gente es medio peligroso. Es peligrosito, a veces. Sí. Yo he visto, creo que ese que tú fuiste en una, cuando empezamos a subir arepas, alguien frenó. Y fue como una frenada que dije, no, nos vamos a... Porque todos íbamos así pegaditos y alguien frenó y fue como una frenada muy dura. Y yo me acuerdo que estábamos ahí como todos tensionados cuando de repente vimos a alguien así por allá adelante andando y todos, no, ¿quién se fue? No, que se fue una vieja adelante. Y después, no, es que es una profesional que se llama Elvia. Que no sé qué. Y todos ahí detrás como que no nos soltara, yo me acuerdo mucho. Entonces siento que aún estas experiencias son bien chéveres. Mira que aquí en el podcast también hacemos una cosa y es preguntar algo de los ciclocomputadores. Sabes que los recreativos son bien frikis y bien locos con los datos, con la tecnología, con los gadgets. Y tenemos una pregunta que hacemos siempre y es, si tú tuvieras solamente la posibilidad de llevar 5 datos en tu ciclocomputador, ¿cuáles serían esos elegidos que tú dices, estos son muy importantes y por qué? Depende. ¿Depende de qué? ¿En carrera o en cualquier día de la vida? No sé. No, o sea... En cualquier día. En cualquier día, sí. Obviamente, pues los vatios, la frecuencia cardíaca, el IF. ¿Por qué miras el IF? Porque, o sea, como es que el factor de intensidad, índice ¿no? de intensidad, sí. Pero tú como lo estás viendo como, uy, me estoy pasando de calidad. ¿O qué? No sé, o sea, como que ya lo tengo en el chip de y tú sabes verla cuáles son como tus números que corresponden a Exacto. algo. O sea, como que si lo veo muy abajo, digo como, uy. Tengo que apretar. Ajá, o si está muy arriba. Yo ese no nunca lo... Sí, o sea, lo veo al final chévere. que aparece ahí, pero nunca lo había visto en un ciclocomputador. Sí, no, ahí, o sea, yo siempre tengo ese dato ahí. Buenísimo. Está ese, el TSS. Pero tú eres súper técnica, o sea, como que... O sea, esos son datos ya esos. puro nerd de Training Peaks. Sí. Ese y la velocidad. Creo que es como okay. no, mentiras. Me tengo que quitar uno. Espera. O sea, ¿qué dijiste? ¿Vatios? Que vatios cada 3 segundos, ¿sí? Sí, vatios cada 3 segundos. Frecuencia cardíaca dijiste, el IF. TSS. Ahí ya llevas 4. Velocidad 5. Ahí llevas los 5 ya. Pero voy a quitar uno. Bueno, ¿cuál vas a quitar? Quitemos el TSS y pondría el tiempo. El tiempo total. Ajá, sí. Pero digamos, bueno, esos que mencionas del IF y el TSS, tú, o sea, ¿los miras tú o con tu entrenador? O sea, tu entrenador te dice, hoy vamos a hacer 200 TSS y tú vas ahí pendiente.
O sea, no, como que es que como que ya tengo el chip de verlo y ya, pero o sea, como que no claro a veces de cuánto tengo que llevar, sino como que siempre lo he tenido ahí en el ciclo computador, siempre. Y lo ves. Ajá. ¿Ves? Esos están buenos. Sí. Sí, pero siento que esos son de ingeniero. Como esa Casi, gente casi. que mira así datos Sí. y que hace curvas y película. calcula todo. Y bueno, están buenos, sí, esos dos nunca los habíamos escuchado. Y también me sorprende lo de datos, porque con los profesionales que hemos hablado, siento que son más de, no, los vatios no nos gusta mirarlos, más las sensaciones, todo. Sí. Y me parece chévere lo de los vatios porque, pues, si bien las sensaciones yo creo que obviamente son muy chéveres y muy importantes, pues, para entrenar y sí, pues, no sé, como que el ciclismo profesional en este momento, al más alto nivel del mundo, pues, le dan mucha importancia a los vatios, ¿no? O sea, Sí. pues, debe haber mucho poder en esa información y en saber cómo manejarla. Exacto. Como para ignorarla. O sea, sí, obviamente, pues en carrera uno trata de no ver nada de eso porque pues de aquí Claro. eso lo puede matar a uno un poquito. Entonces... Pero porque arrancan y tú tienes que ir a 400 vatios y ves que van a 500 y dices, pues pucha, Sí, o sea, nos vamos a reventar en cualquier sí, momento. uno se mata la cabeza viendo eso, entonces en carrera no, es mejor no ver nada. No ver nada. Es como ir al paso y ya. Buenísimo, chévere, Sí. chévere. Y ahora otra preguntita ahí que se me ocurre, pues ya que tú montas aquí en la sabana y todo, ¿cuál es como la ruta que a ti más te gusta? O no sé si el puerto, tú eres una escaladora, como dice Charly en sus, ¿cómo dice? Exquisita. Que usa palabras como de Martín de Francisco, pero tú eres una gran escaladora, o sea, ya sea cuál es tu puerto favorito o tu ruta favorita, que tú dices, no, es que no es un puerto, sino es todo el recorrido que lleva ese puerto. Uy, qué pregunta tan difícil. Pues a mí me gusta mucho salir por patios, o sea, Ajá. creo que casi todos los días salgo por ahí. ¿Sí? O sea, llevo como 3 semanas saliendo por patios Todos los solamente. patios. Pero hay una ruta que me gusta muchísimo y es la de salir por la mesa, Ujú. bajar, coger la, ¿cómo se llama? Por la Gran Vía hacia Ujú. Zipacón y subir por Zipacón. Uy, eso yo que nunca lo he hecho. Es muy bonita, o sea, y es chévere. O sea, bajas como, sales Mondoñedo, luego te botas como hacia Napoima, digamos. Ajá, entras sí. a la mesa y ahí das como una vuelta por allá detrás. O sea, pero uno no baja como tal en la mesa, sino hasta la Gran Vía. hasta la Gran Y Vía. ahí volteas hacia la derecha. Ah, yo eso Y nunca por lo he hecho. ahí esa vía te conecta hacia... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo que antes de subir Zipacón. ¿Cachipay? No, mentira, no sé. Sí, Cachipay. Sí, Cachipay, ¿sí es por ahí? Cachipay. O sea, se llega a Cachipay y te conecta con Zipacón. Ah, wow. Esa me parece muy bonita. Sí, muy suena bonita. lindo. Es que, Sí. claro, montar por allá es tremendo y siento que además el clima es bueno, Sí. las vías están bien, o sea... Sí, o sea, es una... Y esa vía la estaban como arreglando, entonces... ¿Y eso está cuánto mucho da? ¿Cuántos kilómetros y elevación da? Uy, elevación no recuerdo, Pero es altica, sí, ¿no? sí, siempre da bastante, porque pues igual esa travesía hacia Cachipay es un poquito durita, Ujú. o sea, tiene partes duritas y después toda la subida hacia Zipacón da como 160 kilómetros por ahí. Claro, es un fondo Sí, de calidad. da harto, pero es chévere, es disfrutable. Ve, está buena Es esa, un no, fondo no. disfrutable. Sí, yo siento que salir por ahí es bien chévere, lo mamón es, siento que la entrada a Bogotá, pues como... Ay, sí, no, la Eso es lo 13. harto, pero ya siento que por cualquier lado, pero esa está buena, está chévere. Toda que nos compartas la ruta en Sí, Strava sí, para te la voy a ver por dónde- compartir. Ajá, sí. Eso es muy chévere. Bueno, Elvia, pues nada, yo no tengo más preguntas. Si quieres como contarnos algo más, si hay algo que quisieras hablar que se nos escapa, pues está bien. Bueno, ¿qué digo? No, pues que nunca es tarde para comenzar a montar Ah, bicicleta. está buenísimo. Eso es muy importante, o sea, como que, no sé, o sea, yo veo a mi papá, a veces a mi papá también le gusta la bici, entonces, o sea, verlo salir y decir como, bueno, él ya está mayor, pero igual sigue disfrutándose la bici y ver a la gente, o sea, cada vez más gente saliendo a montar bici es muy bonito. Y no solo para competir profesional, sino, o sea, para despejar la mente, para todo sirve. Entonces es muy chévere armar parche, conocer gente, conocer amigos. Entonces no se pierdan la oportunidad si no montan bici todavía. Y si quieren competir, pues que siempre es un buen momento para intentarlo. O sea, nunca es tarde para intentar, pues, hacer algo que uno quiere. Buenísimo. De hecho, me hace acordar, hace poco una persona nos escribió como en alguno de las redes sociales algo parecido, que pues decía como, gracias por el capítulo, no sé qué, y decía como que el deporte
pues era salud mental, algo así como que lo resumía. Yo pensaba en eso, yo decía, al final eso es muy importante, ¿no? O sea, como que lo que tú dices, no necesariamente el deporte implica una competencia a cierto nivel o algo, sino el deporte como tal, el salir, el ver otra cosa, el tomar aire, el que el corazón se levante un poquito. Todo eso ayuda muchísimo, no solamente a la sensación de estar en forma, sino también a la cabeza. O sea, yo, por ejemplo, a mí me pasa, yo hablo con mi esposa, a veces digo como que hay semanas en que hay mucho trabajo, o la bebé no duerme bien, o bueno, como cosas que no me dejan salir. Sí. Y yo me pongo todo irritable. Entonces mi esposa me dice, no, mañana Tiene yo te que levanto. irse. Sí. Aliste la bici, no sé qué, yo mañana lo levanto. Porque yo digo, no, estoy cansado. Ya digo, no, yo pongo la alarma y yo te levanto. Porque yo siento que en mi caso sí eso se ha vuelto algo que sí me ayuda como A liberar. como a estar más tranquilo en la casa, como llegar con otra. Entonces sí, eso me parece un gran mensaje. También lo anclo un montón con algo que una vez hablábamos con Diana Carolina Peñuela, que ella también tiene una historia pues relativamente similar a la tuya en términos de haber empezado ya mucho mayor. Grande. Sí, y como, sí, ya yo creo que un poco más grande que lo que tú empezaste. Sí. Y pues ver la ciclista que es ahora, ver la ciclista que eres tú, pues siento que es un gran mensaje que de verdad para las personas que de pronto se les ocurre ser profesionales a esta edad, pues todavía pueden llegar a hacerlo, y los que nunca han hecho deporte, pues tienen toda la posibilidad de hacerlo. Sí. Entonces, gran mensaje que dejas ahí de cierre. Elvia, no, pues nada, muchísimas gracias, de verdad ha sido un gusto tenerte aquí, ha sido un gusto conocerte, saber que disfrutas tanto la bici, que estás tan feliz como con todo lo que estás viviendo, de verdad, sí, se siente un capítulo muy chévere, una conversación muy entretenida. Agradecemos mucho como equipo que hayas tenido el tiempo de venir, y pues a todas las personas que hoy conocen a Elvia, que de pronto no la conocían de antes, síganla en sus redes sociales, vean todo lo que viene ya en este año. Vamos a ver ahí en Instagram cuando gane ahorita sus competencias de pista. Y pues nada, Elvia, un gusto de verdad, y pues nada, bienvenida por aquí siempre cuando quieras. Ay, no, muchísimas gracias por la invitación. También me entretuve muchísimo, estuvo muy divertido y nada, espero ver todos los capítulos que hagan. Sí. Los siguientes. ¿Ya viste los otros? ¿No has visto Vi nada? algunos. Ponlos ahí mientras haces entrenamiento, lo que sea, están buenos. Pero sí, o sea, es muy, muy divertido y nada, o sea, para todos, en serio, que sigan disfrutando la bici un montón. Sigan el podcast, por favor. Y nada, Nos muchísimas vemos en gracias. Vals. Sí, nos vemos en la ruta dando leña. En arepas. Bueno, gracias, Elvia. Chao a todos. Nos vemos en el Chao. próximo.